tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Qué lindo encontrarme con ustedes a través de la pantalla de Telesur. Comienza Somos, les acompaño, soy Saraí. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. En Guatemala, hallan un altar teotihuacano en el sitio arqueológico Maya Tikal. Y en Venezuela, le rindieron homenaje a la escritora y filósofa Flora Tristán, precursora del feminismo socialista. Además, conoceremos patrimonios del mundo, todo esto y mucho más, hoy en Somos. Les recordamos nuestras plataformas digitales por donde puede comunicarse con nosotros. @Somos Telesur en Instagram, también en la red social X. Además, en la cuenta de YouTube, @Somos Telesur 1931. Allí nos encuentra, puede cada uno de nuestros programas rever y además enviarnos mensajes, sugerencias, lo que quiera compartir con nuestra multiplataforma. La primera pausa en Somos, a la vuelta con más, no se vaya. En la ciudad maya de Tikal, esto en Guatemala, fue descubierto un altar teotihuacano milenario de hace aproximadamente 1600 años. Una estructura que fue hallada en una casa ubicada en un complejo residencial de este principal sitio arqueológico guatemalteco en el departamento selvático de Petén. Es un espacio fronterizo con México, lo que lleva a reafirmar los lazos de estas dos culturas prehispánicas que existió en los territorios de estos dos países mucho antes de que fueran delimitados. El altar que se calcula que fue elaborado entre los años 400 y 450 de nuestra era durante el periodo neoclásico maya, está construido con tierra y estuco o masa de yeso. Posee un rostro pintado con un tocado de borlas, un collar y otros elementos teotihuacanos. Y de acuerdo con los arqueólogos que están estudiando la zona, está dedicado a la diosa de la tormenta de la cultura teotihuacana. En Puerto Príncipe, en Haití, los habitantes disfrutaron del festival Paps Jazz, un evento que atrajo alrededor de 100 aficionados de la música del jazz. Hablamos de la 18ª edición del festival, que se redujo a solo 2 días en el Hotel Caribe, donde se ofrecieron actuaciones de jazz, música de carnaval haitiana, rap y poesía slam. Este año, debido al incremento de la violencia de las pandillas en Puerto Príncipe y otras localidades, no se pudieron incluir artistas extranjeros porque no puede garantizarse la seguridad allí en el evento. Sin embargo, entre los más destacados que estuvieron allí hablamos del actor y poeta slam Eliezer Gerisme y el músico Joel Gittmeyer, quienes presentaron un espectáculo que aborda el dolor y la violencia en la vida haitiana. A pesar del contexto de inseguridad, con las pandillas controlando aproximadamente el 85% de la capital de Puerto Príncipe, los asistentes aprovecharon esta oportunidad para también manifestarse como acto de resistencia frente a la adversidad. A solo 2 días de comenzar en Venezuela el Festival Internacional de Teatro Progresista 2025, después de haber arrancado en el año 2022, ya con versiones importantes, con Rusia como país invitado de honor. Las entradas ya se encuentran a la venta, tanto de manera física como virtual, para todos aquellos que se encuentran en Venezuela o en Caracas y quieren formar parte de la cita. De acuerdo con la organización del evento, los tickets podrán ser adquiridos a través de la vía web, ya está habilitado desde hace una semana, a través de fesitben.com.be, como de manera física en los distintos puntos de ventas ubicados en Caracas, en el Teatro Bolívar, en PDVSA La Estancia, otro de los centros de presentación, el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Rómulo Gallegos, y la Galería de Arte Nacional. Esta 4ª edición del Festival Internacional de Teatro Progresista se realiza del 10 al 20 de este mes y participan 26 agrupaciones, casi 200 artistas en escena, provenientes de 22 países de todos los continentes. Rusia será la nación homenajeada y también se desarrollarán 30 eventos especiales de formación con la participación de invitados nacionales, eventos que serán tanto presencial, como virtuales, y desde acá les mantendremos al tanto. China brilla en Chile. La Feria Internacional del Libro de Ciencias Sociales, conocida como PHILX 2025, ubicado en La Recoleta, se realiza con China como el país invitado de honor. Los ojos se giran hacia Asia.
El evento, que promueve la cultura y el pensamiento crítico, incluye presentaciones sobre la historia y los avances de China, así como las charlas sobre las relaciones entre Chile y el gigante asiático, que celebran 55 años de relaciones diplomáticas este año. En esta edición, la feria también está acompañada por la Embajada de China, la cual está presentando la mayoría de los libros y ofreciendo los talleres de caligrafía para niños, un elemento importante de la cultura china. También la programación del evento, que se extiende hasta el 13 de abril, cuenta con destacados escritores como Rita Segató, la argentina, que estará presente allí, Eric Sadin, también otros escritores. Es importante resaltarlo, se convierte en una cita fundamental para aquellos de este otro lado del mundo, y también suman la participación de varios premios nacionales de literatura y ciencias sociales como Gastón Sublet, Hernán Rivera, Letetier y Farid Serram, quienes estarán allí para participar en la creación de una cultura democrática, inclusiva y crítica en Chile. Vamos hasta Japón. La Expo de Osaka 2025 abre al público un pabellón de China, que destaca también por su enfoque en la investigación de la filosofía china con tecnologías modernas. Acá le contamos detalles. El pabellón, que abrirá sus puertas el 13 de abril, contará con una estructura de 3 secciones tituladas como Pasado, Contemporáneo y Futuro, quienes estarán bajo el lema de construyendo una comunidad de vida para el hombre y la naturaleza, una sociedad futura de desarrollo verde. En la primera sección se mostrará la cultura y la historia china a través de exposiciones de antiguos yacimientos arqueológicos como Shanxinyi y también de Lianzhou. La segunda sección se centrará, digamos, en el desarrollo del verde contemporáneo, presentando los paisajes naturales de China, que son muy verdes, y proyectos ecológicos significativos en los que hoy trabaja el país, como el proyecto de conservación del agua de Yanjian. Y finalmente, la tercera sección abordará los desarrollos futuros, que son también fundamentales para China. Allí se exhibe un modelo del sumergible Yanlong, con el objetivo de presentar los proyectos científicos aeroespaciales también, reflejando el espíritu explorador y tecnológico de China. Ya son 52 años sin Pablo Picasso, el artista español más influyente de la historia y que nos dejó muchísimo para seguir reanalizando en el mundo del arte mundial. Nació en Málaga, recordemos, en 1881. Picasso mostró desde joven un talento excepcional que lo llevó a explorar diversas formas de expresión artística, fundamentalmente en la plástica, desde la pintura hasta la escultura y la cerámica. Su obra evolucionó a lo largo de los años y se destacó por su transición al academicismo hasta llegar a la creación del cubismo, una etapa fundamental en su carrera junto a Georges Braque. Sus obras icónicas como Las señoritas de Aviñón y Guernica, una de las más importantes, no solo transformaron la historia del arte, sino también reflejaron su nivel de compromiso en esa época con temas sociales y políticos, como es el caso de Guernica y la guerra. A lo largo de su vida, Picasso firmó más de 13.000 obras, dejando un legado que se puede apreciar hoy en los museos más destacados y dedicados a su figura, en ciudades como París, Málaga y Barcelona, además de las copias interminables que existen de su obra. Falleció un día como el 8 de abril de 1973, un día como hoy, hace más de 50 años, en Mougins, en Francia. Picasso es recordado como un rebelde visionario cuya influencia abarca desde el arte conceptual hasta la cultura pop. Hacemos una pausa rápidamente. A la vuelta estaremos hablando sobre Venezuela, también sobre México, una noticia fundamental desde México y, por supuesto, patrimonios del mundo. No se vayan. En Venezuela se rindió homenaje a la escritora y filósofa Flora Tristán, precursora del feminismo socialista. Acá le contamos. A 222 años del natalicio de Flora Tristán, diversas autoridades y representantes sociales de Venezuela rindieron un homenaje a esta figura, resaltante de la revolución feminista del siglo XIX y lideresa de la clase obrera.
El Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos, en Caracas, fue escenario donde se brindó un conversatorio sobre el feminismo y se otorgó una ofrenda floral ante el busto de esta precursora en el Centro Nacional de Historia. Durante la jornada fue bautizado el libro Flora Tristán, feminista y socialista, en honor a la vida y obra de esta destacada mujer. Flora insistentemente convoca el sentimiento del amor como el motor que logra realmente transformar las realidades. No podemos hacer una revolución, no podemos transformar las condiciones materiales ni siquiera de vida si no hay amor entre nosotros. Los vínculos, Flora Tristán los identificó muy rápidamente y para mí eso es una visión muy femenina. Entiende la necesidad de que existan vínculos amorosos, vínculos realmente de respeto y de reconocimiento. Álvarez también destacó que la obra de Flora Tristán sigue estando vigente en la actualidad, en una sociedad que todavía sufre el flagelo del feminicidio, los maltratos domésticos y la violencia soportada por varios miembros de las familias, incluyendo los niños. Aún así, en la actividad recordaron sus luchas por una sociedad más justa y la admiración que tuvo con los ideales del libertador Simón Bolívar. Flora no nada más fue mujer, no nada más nació mujer y fue mujer, sino que Flora, con el amor que nos caracteriza a todas las mujeres, todo lo que tocamos lo transformamos. Flora fue así. Y a lo largo de su vida y de su historia fue dejando huellas, tocando y transformando. No fue venezolana, fue peruana con francesa, pero se identificó desde el primer momento con la lucha de la independencia y con Bolívar. Y abrazó a Bolívar y lo hizo de ella. Y hoy nosotros podemos contar y hablar de Flora como si fuera nuestra aquí venezolana. Ella era una feminista que construyó teoría nuestra americana de nuestro feminismo nuestro americano, que contribuyó a la teoría del marxismo con grandes consignas y con grandes vivencias sobre la clase obrera. Durante la conmemoración de los 222 años del natalicio de la precursora feminista y revolucionaria Flora Tristán, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también destacó a través de redes sociales el gran liderazgo que la caracterizó en su época e invitó a conocer más sobre sus obras y difundir sus pensamientos en nuestra sociedad. Sobre lo que les contaba, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un concurso binacional para impulsar nuevos talentos en México y hacerlo también con la influencia y la participación de aquellos que viven en Estados Unidos con el fin de promover una narrativa que destaque los valores de la cultura mexicana, la música regional sin apologías o la violencia o las drogas. Antonio Aranda nos cuenta los detalles en el siguiente informe. México canta por la paz y contra las adicciones. Como parte de la campaña contra las drogas, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el concurso México Canta, que busca generar música sin mensajes que realicen apología de la violencia. Promover la música mexicana sin contenidos que hagan apología de la violencia o de las drogas. Por lo tanto, pues es parte de nuestra gran campaña por la paz y contra las adicciones. México es el octavo consumidor a nivel mundial de música en formato digital. El 70% del contenido en español tiene alguna apología a la violencia. El gobierno de México no busca censurar, sino generar narrativas positivas para los jóvenes. Producciones de calidad internacional que se inspiran en temáticas y emociones que no tienen nada que ver con las canciones de apología a la violencia. No se trata, evidentemente, de prohibir o censurar, sino de hablar de muchas otras cosas y de propiciar condiciones y otras oportunidades para las y los jóvenes de México. El concurso México Canta iniciará a finales de abril y concluirá a principios de octubre. La industria musical mexicana expresó su decisión de apoyar esta iniciativa. La industria se une con la misión de respaldar acciones que promuevan contenidos con valores, abrir espacios para nuevos talentos y asegurar que la música continúe siendo un motor de crecimiento, de identidad, de cultura y de transformación social. Se puede hacer música con impacto sin glorificar el vicio, la violencia. La repetición de un mensaje por medio de la música puede generar una respuesta aspiracional a temas socialmente negativos, destaca este especialista.
Ciertos contenidos que sean repetidos sí van a afectar de manera importante la manera en cómo entendemos y percibimos el mundo en general. Por eso lo que escuchamos es base también para, en su momento dado, saber cómo vamos a responder de manera efectiva o emotiva ante nuestro entorno. Los esfuerzos por cambiar las narrativas de violencia en la música son positivos para la juventud. Es una realidad que hay que hacer cosas para llevar a las personas a concientizar, a analizar y a detenernos un poco para esto. Creo que esta iniciativa puede ser una base importante para que los padres se detengan en su momento a ver qué es lo que está sucediendo. La presidenta Sheinbaum ha señalado que su gobierno busca vincular a los jóvenes con la música como opción para una vida mejor, en lugar de idealizar el crimen organizado como una opción para obtener dinero, lujos y poder. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos conociendo patrimonios del mundo, no se vaya. Vamos a hablar sobre patrimonio. Hoy nos vamos a conocer la Catedral Roskilde en Dinamarca, una singular muestra de la evolución de la arquitectura de este país. La Catedral de Roskilde es un ejemplo sobresaliente del primer edificio eclesiástico importante ubicado al norte de Europa y tuvo una profunda influencia en la difusión del ladrillo. Se encuentra en la isla de Zelanda y es una gran basílica de estilo gótico con naves laterales, agujas gemelas y una galería semicircular en su interior, situada en una pequeña colina con vistas al Fiord de Roskilde, una estrecha entrada costera de mar formada por acción de glaciares. A su alrededor aún es visible la estructura de la villa medieval, dentro de la cual se conservan algunos edificios de la época y algunas bellas casas de los siglos XVII y XVIII. La catedral data del año 1170 y en los siglos siguientes se agregaron capillas y otras estructuras a la original de estilo románico. Como resultado, la catedral se ha convertido en un resumen de la historia de la arquitectura europea en una misma edificación. El interior de la catedral mide 83 metros de largo. Las tres naves, en su conjunto, tienen un ancho de 24 metros y la bóveda del coro tiene una altura de 25 metros sobre el piso. Uno de los tesoros que alberga es un retablo renacentista de madera, tallada de alta calidad artística. Fue elaborado en Amberes flandés hacia el año de 1560, elaborado en madera de encina y recubierto casi por completo de pan de oro. Por su parte, el órgano ha pasado por varias modificaciones y expansiones, pero hay además otros tres algo menores. Asimismo, los monumentos reales de la catedral conmemoran una serie destacada de enterramientos reales ocurridos desde el siglo X hasta el año 2000, cuando se realizó el más reciente, con solo una excepción desde la Reforma Protestante. Todos los reyes y reinas daneses han sido enterrados en la catedral, por lo que sus tumbas también representan la evolución del arte monumental funerario. La Catedral de Roskilde fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1995. Continuamos allí en Dinamarca, vamos a conocer una comunidad construida en el siglo XVII, un asentamiento de la iglesia morava. Acá los detalles. El asentamiento del siglo XVIII de Christiansfeld, en el sur de Jutlandia, es un ejemplo excepcional de un asentamiento de colonia planificado por la Iglesia morava, que refleja los ideales sociales y éticos de la Iglesia morava. Fundada en 1773, el lugar es una congregación luterana libre, con sede en Herrhut,
Sajonia. La ciudad refleja la estructura social de la iglesia morava, caracterizado por grandes casas comunales para las viudas de la congregación y las personas solteras. La arquitectura es homogénea y sin ornamentación, con edificios de 1 y 2 pisos en ladrillo amarillo y techos de teja roja. Las proporciones, los materiales y la artesanía contribuyen al ambiente especial de paz y armonía del pueblo. Por todo ello, da un testimonio excepcional de los principios de los hermanos fundadores, que se expresan en el diseño, la arquitectura y la artesanía de la ciudad, así como en el hecho de que numerosos edificios todavía se utilizan para sus funciones originales. Por todo esto, constituye un ejemplo destacado de una colonia protestante idealizada y planificada, como se ilustra en su plan urbanístico, unidad y distribución funcional, en el que se podría realizar la visión de la iglesia morava de una sociedad urbana. Al igual que otros asentamientos, el recinto refleja nuevas ideas introducidas en el siglo de las luces que anticiparon ideas de igualdad y comunidad social. La organización democrática de la iglesia morava se expresa en su planificación urbana humanista, ilustrada por su plan abierto, establecido en terrenos agrícolas y que representan todos los edificios importantes para el bienestar común. Christian Feld posee todas las funciones necesarias de la ciudad e ilustra su unidad a través de grupos homogéneos de edificios con estilos materiales. La mayor parte de la población de Christiansfeld se construyó entre los años 1773 y 1800, siguiendo un estricto plan urbano. Actualmente, esta experiencia utópica está reconocida patrimonialmente por la UNESCO. Así concluye nuestro recorrido cultural de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El tema Viralejo nos acompaña hoy para despedirnos del trío musical brasileño Tribalistas. Hasta la próxima. Pasa una excelente tarde.